Ya, entonces, acá. Bueno, vamos a ver CPM, a los y las que estuvieron la semana pasada, alcanzamos igual a revisar este cuadrito, alcanzamos a armar un poco de el grafo, pero no mucho más que eso. Información importante de acá, bueno, les dejé un resumen de básicamente cuáles van a ser todas las variables que nosotros vamos a empezar a manejar cuando hablemos de CPM. Ustedes ya saben que tenemos un early finish, un early start, y lo mismo con un late finish y un late start, que es el tiempo más temprano en que puede iniciar una tarea, el tiempo más tarde en que puede iniciar una tarea, y lo mismo con el final. A través de estos tiempos vamos a poder calcular ciertas holguras, que es justamente este tiempo que me queda entre medio, entre que la tarea terminó, pero no es necesario que comience enseguida. ¿Ya? Y la holgura la vamos a calcular como las diferencias entre el tiempo que inicia y el tiempo que termina, ya sean los más lejanos o los más cercanos. ¿Ya? Y también las holguras nos ayudan a identificar cuándo vamos a tener una actividad que es crítica. ¿A qué nos referimos con una actividad crítica? Ustedes saben que es cuando una actividad, si se retrasa, puede retrasar a todo el proyecto al final. ¿Ya? Y eso nos va a ayudar a identificarla. Entonces, este es el ejercicio que tenemos casas prefabricadas. Bueno, la información importante es que para realizar cierto proyecto que tiene costos indirectos de 100 pesos diarios, o sea, cada día que demora el proyecto yo tengo que pagar 100, además de claramente el costo que tiene realizar las tareas, solo por el hecho de yo estar trabajando tengo que pagar 100 pesos diarios. Tengo las siguientes actividades que tengo que realizar para terminar el proyecto. Y como saben, las actividades van a depender de otras actividades. O sea, yo no puedo comenzar B si es que no está lista A, y así sucesivamente. Entonces, la pregunta 1, que es una pregunta súper clásica que la van a hacer sí o sí, es trazar el grafo. En este caso nos dicen PERT y CPM porque ustedes deberían identificar que este es un gráfico CPM. ¿Recuerdan cuál es la diferencia entre CPM y PERT? ¿La saben? ¿No? ¿No? Bueno, cuando hablamos de CPM nos van a dar la información de esta forma, ¿ya? Vamos a tener una duración, en algunos casos nos van a dar la opción de una duración acelerada y vamos a tener costos regulares. Pero cuando hablamos de PERT nos están diciendo que hay un promedio de duración, que existe una duración más probable, una duración máxima, una duración mínima, que podría ser, nos dan un intervalo de duración. No nos dan información tan concreta como en este caso. En el ejercicio número 2, si se dan cuenta, creo que no lo copié. Aquí en el ejercicio número 2 tenemos una duración mínima y máxima. Y entonces en ese caso nos estamos enfrentando a un PERT. Pero ahora es un CPM simple. Entonces, vamos a trazar el grafo. Lo que yo recomiendo desde ya, para cuando tengan que hacer la prueba, cuando tengan que hacer actividades en Excel, es que hagan el grafo en papel. ¿Ya? Se lo recomiendo porque se pierde mucho tiempo armando este grafo en computador. Ahora lo vamos a hacer rápido porque ya se los dije, listo, pero en general se pierde mucho tiempo. Y vamos a ir viendo las presencias de la tarea. En general, y depende del profe con el que estén, les van a hacer crear un grafo, o sea, una actividad alfa y una actividad omega, que son las actividades iniciales y finales. Algunos solamente crean la final, otros crean la inicial, etc. O sea, la final siempre se necesita, pero no siempre se necesita la inicial. Pero si quieren la pueden agregar, no va a afectar el resultado de su desarrollo. Entonces, en este caso sabemos que A no depende de ninguna, y cuando no depende de ninguna vamos a llamarla como alfa. Entonces, y sabemos que B depende de A, y C también depende de A. Y eso igual es importante, que al momento de hacer su grafo, miren todas las actividades, no solamente miren la que viene, porque si no les va a quedar muy desordenado. Porque si acá abajo hubiera una F que también depende de A, yo debería ponerla al tiro acá, en esta fila, y no dejarla para más adelante o quedarla embarrada. Entonces, sabemos que A, y en este caso B y C dependen de A. B y C dependen de A. Voy a ir poniendo estas cositas acá. A depende de alfa. Este tendría que ser C. Me quedo muy desproporcionado.
Entonces, esta va a ser la estructura general de un grafo. No es necesario que su grafo sea perfecto, pero sí que se note qué tareas dependen de qué y de dónde vienen. Entonces tenemos que E, por ejemplo, depende de B y de C. Entonces la idea es dejarlo en algún punto estratégico que no sea tan molesto. Por ejemplo, lo voy a dejar ahí al medio, porque es fácil trazar una recta desde C a E, y sabemos que está fácil. Y por último, D. Y en este caso tenemos que ambas, o sea que esas terminan y por ende las voy a ligar a omega, que va a ser donde termina mi grafo. Ya. Y este no está completo, porque para que un grafo esté completo tengo que poder representar los tiempos de duración. Entonces, en este caso, sabemos que alfa vale 0 y sabemos que A dura 3. Entonces, la vamos a ubicar acá. Y el grafo, en este caso, va a representar la duración de la tarea precedente. Y algo que no les expliqué, pero que igual les dejé escrito, es que tenemos dos formas de realizar los grafos. Podemos realizar los grafos con actividades en los arcos y con actividades en los nodos. En general, yo recomiendo graficar actividades en los nodos porque es mucho más fácil, es como lo hicimos ahora, es literal llegar y graficar, mientras que con actividades en los nodos hay algunas cosas que van a tener que cambiar, modificar, van a tener que crear ciertas actividades fantasmas, etc. Y es un poco más complejo, pero es necesario cuando nosotros vamos a resolver el problema de forma matricial, que no lo vamos a ver en esta identidad, pero que lo van a tener que realizar así para la tarea número 2. En la tarea 2 sí o sí van a tener que utilizar actividades en los nodos, perdón, actividades en los arcos, que es una forma más compleja, pero que sirve para aplicar ese método computacional, porque la tarea 2 obviamente también es computacional. Entonces aquí ya tenemos nuestro grafo. Ya, esta es una forma de representar el grafo, y aquí les dejé estructurada otra forma, que esta forma nos sirve para dos cosas en particular, para representar el grafo y para encontrar la ruta crítica inmediatamente. Entonces, cosas que tienen que darse cuenta es de que siempre vamos a rellenar el early start y el early finish desde el principio hacia el fin, mientras que los lates yo los voy a calcular desde el fin hasta el principio, por eso les dibujé esas flechitas ahí. ¿Ya? Entonces, si bien esto es para responder la A, la B nos piden encontrar los caminos críticos, entonces también nos va a servir para eso, ¿ya? Entonces, ¿y cómo está estructurado? Si se dan cuenta, yo dibujé cuatro cuadraditos alrededor de cada tarea, porque vamos a ir rellenando en este orden que aparece acá. Mucho ojo, lo que vamos a hacer ahora no es necesario que ustedes lo hagan, si por ejemplo las pruebas le preguntan las rutas críticas, no es necesario que lo hagan a través de este dibujo porque es un poco lento. Sin embargo, yo les voy a enseñar aquí una forma mucho más, que ya está básicamente programada, que ustedes tienen que llegar y rellenar para poder realizar la ruta crítica, para poder encontrarla. Pero para que se entienda mejor, vamos a partir haciéndolo de esta forma. Entonces, esto es como cuando hacíamos secuenciación de trabajos, vamos a tener que ir todo el rato sumando las duraciones de los trabajos. Entonces, por ejemplo, si A comienza en 0 y termina en 3, porque eso dura, entonces B va a comenzar lo más pronto posible que puede comenzar es en 3. Y por ende, lo más pronto que puede terminar es la duración más 3. Y en este caso sabemos que B dura 3, o sea, dura 4. Entonces, lo más pronto que puede terminar B es 7. ¿Ya? Por ahora, como les dije, no nos vamos a meter con las casillas de abajo, porque estas se rellenan cuando venimos de vuelta. ¿Ya? Entonces, díganme ustedes, ¿cuándo comenzaría la E? ¿O puedo ver desde ya cuándo comienza E? ¿Es posible rellenar esa casilla al tiro? Hay que ver cuándo termina C. Sí, súper. Eso es algo súper importante. Para realizar esto, para poder rellenar las casillas, tenemos que llenar primero todas las precedentes a una tarea. Entonces, si nos damos cuenta, con E depende tanto de B como de C, tengo que terminar de rellenar C,
para poder comenzar E. Si C no termina, la tarea E no comienza. Entonces, en este caso, este también termina en 3, y en este caso sabemos que C termina en 8. Por lo tanto, ahora recién yo puedo ver E, porque yo sé que si la tarea B termina en 7 y la tarea C termina en 8, ¿cuándo comienza E? ¿En qué momento? ¿En qué periodo? ¿En 8? En 8. Sí, porque no puedo comenzar en 7 porque C todavía no termina y necesito que las dos estén listas para comenzar. Y ahí sí puedo calcular lo más temprano que puede terminar, que sería sumarle su duración, que sería 12. Vamos a hacer lo mismo con D, que en este caso comenzaría en 8 y dura 1, termina en 9. Y por lo tanto, el final también va a ser el máximo entre estas dos, ¿cierto? Va a ser el máximo entre estas dos porque necesito que estén listas ambas para poder llegar al fin, que vamos a decir que es 12. Y como no, esto no tiene duración, es 12. Y el final siempre lo vamos a completar así. ¿Ya? Entonces ahora vamos a hacer el retroceso. Lo más tarde que puede terminar es cuando termina el siguiente, o sea, cuando tiene que iniciar el siguiente. Entonces, en este caso, lo más tarde que puede terminar es 12. Y lo mismo va a pasar con D. 12. Después, bueno, aquí vamos a tener que restar las duraciones, porque sabemos que D dura 1, entonces lo más tarde que puede iniciar es en 11, y lo más tarde, sabiendo que tengo que terminar en 12, también sigue siendo 8. Pero, ¿cuándo es lo más tarde que puede terminarse? ¿Alguien me podría responder eso? ¿El 8 no queda? Sí, pues el 8. ¿Por qué? Porque lo más tarde que puede iniciar E, recuerden que este es el late start, lo más tarde que puede iniciar E es 8. Por lo tanto, C tiene que estar lista para que E pueda comenzar en 8. En cambio aquí, si se dan cuenta, nos queda una holgura, pero da igual esa holgura, ¿cierto? Nos da lo mismo. Eso significa que D no va a ser crítico, porque a D le da lo mismo que C se demore un poco más en comenzar. Y vamos retrocediendo, entonces aquí recuerden que de acá es el 8, menos la duración de C. Y nos quedaría solamente de acá. Sería 8, que es el que viene después, y la duración es 4. Ya. Y aquí ya les había marcado la ruta amarilla, que en este caso es la ruta crítica. Si se dan cuenta, la ruta crítica va a ser en la que los cuatro, o sea, entre la que los dos cuadraditos, con y con son iguales. ¿Por qué? Porque no me están dejando un espacio para equivocación o un espacio de retraso. Sí o sí tengo que comenzar en 8 y terminar en 12, porque si no, no alcanzo a terminar a tiempo, en 12. Esto considerando que yo quiero terminar lo antes posible también. Y ese es como el grafo. Y así pueden identificar las rutas críticas. Y este es un grafo fácil. Generalmente las actividades que les van a dar para tareas, actividades o pruebas van a llegar hasta la I, J, a mí me han hecho hasta la K por lo menos. Entonces, quizás no es un proceso que sea óptimo para poder realizarlo una prueba, porque es lento y se pueden equivocar mucho en sumar y restar. Entonces, cuando en la prueba les pidan un CPM, basta con que ustedes puedan representarlo de esta forma. Sin embargo, sí van a tener que encontrar algún método para poder calcular caminos críticos, que es lo que vamos a hacer ahora en la B. ¿Ya? Nos dicen, encuentra el camino crítico para la duración normal de las actividades, la duración total del proyecto, las respectivas holguras y el costo total del proyecto. ¿Ya? Y también mucho ojo con eso, nos piden el costo, porque identifiqué, por ejemplo, la prueba, que de repente hacían todo el desarrollo, pero no ponían el costo total, porque se lo saltaban nomás. Entonces es importante que destaquen esto en la prueba cuando lo lean. Tienen que calcular el costo final. Entonces, les voy a enseñar cómo sacar este camino crítico de la forma más rápida posible. Y al principio un poco confuso, pero después con la práctica se van a dar cuenta que es fácil. Lo primero que vamos a hacer es copiar las duraciones de las tareas, ¿ya? Tenemos estructurada una tabla que tiene las precedencias, la duración, el early start, early finish, late start, late finish, ¿ya? Y las holguras.
Y les dejé acá abajo cómo es que nosotros vamos a calcular, o cómo vamos a dejar todo listo, programado básicamente, para poder llegar y tener el resultado. Entonces, primero vamos a copiar las duraciones. Tenemos las duraciones de, son 3, 4, 5, 1, 4. Sí. 3, 4, 5, 1, 4, 0. Súper. Ya. ¿Y cómo vamos a calcular el early start? Y lo vamos a hacer igual de manera intuitiva y en comparación a lo que hicimos acá abajo. Si se dan cuenta, los early start siempre lo consideramos como el máximo entre el early finish de las actividades precedentes. Así es como lo fuimos calculando todo el tiempo. A pesar de que no se den cuenta, pero eso es lo que hicimos. Entonces, para rellenar la columna del early start, lo que vamos a hacer es preguntarnos de qué actividades dependo. Por ejemplo, si me voy a parar en A, que es la primera actividad, voy a decir de qué actividades dependo, en este caso de ninguna, terriblemente alfa imaginario, entonces voy a linkearlo con mi alfa imaginario. B depende de A, entonces voy y tomo el early finish de A. Voy a hacer lo mismo con C. C depende de A, entonces voy a tomar el early finish de A. El D depende de C, entonces tomo el early finish de C. Y el E depende de dos, depende tanto de B como de C. Y recuerdan que aquí, cuando calculamos el early start, cuando yo dependía de dos tareas, iba a tomar el máximo entre las dos. Por ejemplo, aquí tomaba el máximo entre 7 y 8 y le ponía 8. Y aquí voy a hacer lo mismo, pero más automático. Entonces voy a decir que E va a tomar el máximo early finish entre B y C, entre estas dos de acá. ¿Ya? Y ahí quedó todo limpiado, todo programado. Ahora voy a calcular el early finish. Y como vimos, el early finish siempre va a ser el tiempo de inicio más la duración de la tarea. Esa es la parte más fácil. Voy a decir esta más la duración de la tarea. Y esto para abajo. Si se dan cuenta, ya se empezaron a rellenar algunas casillas solas. ¿Sí? Ahora vamos a seguir. En este caso sabemos que el late start va a ser igual al late finish menos la duración de la tarea de nuevo. Y ahora para el late finish, vamos a hacer algo similar a lo que hicimos con el early start, pero ahora como vamos retrocediendo, como nos pasó en este caso de acá, sabemos que tenemos que tomar el mínimo entre las dos. Aquí, por ejemplo, tomamos el mínimo para rellenar este 8, tomamos el mínimo entre el late start del D y de la tarea E. Tomo el mínimo entre estos dos. Entonces voy a programar exactamente lo mismo. Por ejemplo, ya, y ahora la pregunta que me voy a hacer es ¿cuáles dependen de mí? Por ejemplo, aquí rellené de E. Hasta ahí. Por ejemplo, díganme ustedes, ¿cómo rellenarían? Bueno, en este caso siempre la del omega, que es la final, la voy a rellenar con este mismo valor de acá. ¿Ya? Si se dan cuenta, la rellené con este. ¿Ya? Como es un nodo imaginario, es irrelevante. Pero en este caso ya me voy a preguntar, ¿quiénes dependen de mí? O sea, ¿quiénes dependen de E? ¿Qué actividades dependen de E? ¿El omega? Solamente el omega. Entonces le voy a linkear directamente con omega. ¿Cierto? Ahora, ¿quiénes dependen de D? El omega también. ¿Quiénes dependen de C? El C y el E. El D y el E. El D y el E, ¿cierto? Entonces, como ahora tengo dos, y lo vimos antes como el mínimo, voy a decir el mínimo entre el date start, entre las que dependían de C, pues que en este caso era D y E.
Y sigo haciendo lo mismo. ¿Quiénes dependen de B? En este caso solo E depende de B. Y de A, ¿quiénes dependen de A? Tanto B como C. Entonces voy a calcular el mínimo entre B y C. Y ahora para bueno, esto no es necesario rellenarlo, pero en este caso sería quienes dependen de alfa, va a ser este mismo de acá, pero no es necesario rellenar. Ya, cosas que podemos identificar desde ahora es que la planilla, bueno, no les mostré, pero yo tenía programado que inmediatamente me calculara cuánto eran las holguras. Voy a poner ahí. Ya. Que tenía inmediatamente programado que me dieran las holguras, que sabemos que las holguras son la diferencia entre el late finish y el early finish, o el late start y el early start. Pueden ocupar cualquiera de las dos, van a ser siempre la misma cantidad. Entonces vamos a pintar al tiro las que nos dieron holgura 0. Si nos dieron holgura 0, significa que van a ser actividades críticas. Y en este caso nos dio la A, la C, la A, la C y la E. Y si nos damos cuenta con el dibujo, la A, la C y la E y omega, el final, son justo las actividades críticas que habíamos detectado a través del grafo. ¿Sí? Entonces aquí, si es que yo hubiese tenido esta planilla ya programada, lista, linkeada, no me hubiese demorado nada en encontrar las holguras y la probabilidad de equivocación es mucho más baja a que ustedes vayan sumando los numeritos. ¿Sí? Entonces, yo por lo menos recomiendo para las pruebas hacerlas de esta forma. Y tenemos que la duración máxima del proyecto nos dio 12, y nosotros no rellenamos básicamente ningún dato, y coincide justo con el 12 del final del grafo. Entonces, ahora que ya tenemos lista toda la información, tenemos que dar las respuestas. La duración del proyecto siempre la vamos a calcular como el máximo del early finish, ¿ya? Siempre la vamos a calcular como el máximo entre todas estas, porque no necesariamente siempre va a ser esta última, ¿ya? También puede ser otra. Pero bueno, por algo creamos igual el omega, pero en el caso de que no hayan creado un omega, tienen que considerar sí o sí todas. Y vamos a encontrar el máximo, con eso nos aseguramos que es 12. Para identificar la ruta crítica, nosotros sabemos que la ruta crítica va a ser A, C, E y omega, pero omega es imaginario. Ya, el costo directo normal son el costo de, y siempre lo vamos a dividir de esta forma, entre costos directos y costos indirectos. Y el costo normal, o sea, el costo total va a ser la suma entre estos dos, entre el directo y el indirecto. Entonces, el costo directo es por realizar las tareas, entonces a nosotros nos entregan un costo de realizar la tarea. Nos dicen los costos directos normales son estos de acá. Y yo los había anotado acá abajo, así que voy a aprovechar de tomarlos de aquí. ¿Ya? Y tenemos los costos indirectos. Los costos indirectos va a ser el costo por trabajar diariamente, a nosotros nos decían que era 100, nos lo decían en el enunciado. Y sabemos que nuestra duración del proyecto es 12. Entonces, es 1200 y el costo total va a ser la suma del costo normal y el costo indirecto. Ah, y aquí multipliqué, tenía algo multiplicado 2 veces. Esta. Ah. Ahí. Ya. Entonces, este va a ser el costo diario y lo multipliqué al tiro por la cantidad de días. Costo indirecto total. Ahí sí. Ya. ¿Dudas con esta tabla? Esta tabla después va a ser sagrada para ustedes. ¿Dudas? ¿No? Ya. Entonces pasamos a la siguiente pregunta, y es, ¿cuál es la duración mínima que puede tener el proyecto y a qué costo? ¿Ya? Como nos están preguntando la duración mínima, y a nosotros en el enunciado nos da la opción de acelerar las tareas, o sea, yo voy a pagar porque mis tareas se hagan mucho más rápido, y a esto de acá, a este valor de acá, entonces la duración mínima del proyecto va a ser llegar y acelerar todas las tareas, sin importarme el costo, porque mucho ojo, no se vayan a confundir, hay dos preguntas diferentes.
Está la pregunta de cuál es el costo mínimo que puede tener el proyecto y la pregunta de cuál es la duración mínima que puede tener el proyecto. Cuando me preguntan por la duración, yo llego y acelero todas las tareas, a pesar de que sea inútil, ¿ya? Las voy a acelerar igual. Entonces, en este caso, creo que tengo toda la planilla acelerada. No sé por qué tengo toda la planilla lista. Duración acelerada. Denme un segundito. Creo que me adelanté. Sí, me adelanté y rellené toda la planilla. Ah, ya. Esto fue lo que hice. Les voy a explicar al tiro. Si se dan cuenta, yo llegué y esto de acá, hasta por lo menos las holguras, están igual. Exactamente igual. No cambié nada. La única diferencia es que ahora en las duraciones, yo reemplacé directamente, se las voy a borrar, para que se den cuenta que la planilla está linkeada, pero en realidad está vacía. Lo que hice fue copiar la planilla de arriba, porque al final las precedencias no van a cambiar. Ninguna precedencia va a cambiar, todas van a seguir dependiendo exactamente de las mismas tareas. Y estos de acá son solo datos que copié. Pero la duración es mínima, y ahora les puse, repetimos el proceso considerando solamente las duraciones aceleradas. Entonces yo voy a llegar y voy a tomar cuánto demora cada tarea si es que está acelerada, y ya voy a tener mi planilla completa. Entonces inmediatamente identifico que si yo llego y acelero todas las tareas independiente del costo, ahora tengo otras tareas críticas. Si se dan cuenta, ahora tengo más. Entonces, vamos a ver los caminos porque tenemos A, B, C y E, que son críticas ahora. Entonces veo los caminos, me decían A, B, C y E. Ah, ya. Entonces ahora voy a tener este de acá, o este camino de acá va a ser crítico, que es el que está marcado, pero ahora también B va a convertirse en crítico, ¿ya? Ojo que aquí no estamos viendo esto, porque esto es del ítem anterior, pero es para que lo puedan ver gráficamente. Entonces ahora los caminos que yo puedo seguir, que van a ser críticos, puedo seguir el camino A, C, E, y puedo también seguir el camino A, B, E. Esos dos caminos ahora se convierten en caminos críticos. ¿Por qué? Porque no tienen holgura. La duración del proyecto, nuevamente la vamos a calcular, no sé por qué está ahí. Ahí está. La vamos a calcular como el máximo entre todos estos valores, y si nos damos cuenta, al acelerar todas las tareas, el proyecto pasa a durar solo 6 periodos. Lo que creeríamos, así a primera impresión, es que nos saldría más barato, ¿cierto? Porque estoy trabajando menos días y harto más baratos. Pero esto no se cumple necesariamente. ¿Por qué no se cumple necesariamente? Porque tengo que considerar que yo estoy pagando por acelerar las tareas. Entonces la idea es encontrar, como en la pregunta que viene, encontrar un equilibrio entre lo que me conviene pagar por acelerar y lo que me ahorro porque mi proyecto dure menos. Entonces, los costos directos acelerados van a ser la suma de los costos de las tareas aceleradas. Los costos indirectos van a seguir, los costos indirectos totales sigue siendo 100, pero ahora por 6. Y aquí también tenía mal puesto esto. Y efectivamente nos da que es más barato acelerar todas las tareas y que el proyecto dure menos a mantener todo normal. Sin embargo, si se dan cuenta, son solo 200 pesos de diferencia. Uno pensaría que como reduje 6 días, podría hacer mucha diferencia, pero en verdad no es tanta. ¿Por qué? Porque igual me está saliendo más o menos caro acelerar. Y por último, la pregunta D es ¿cuál es el costo mínimo que puede tener un proyecto y con qué duración? Y cuando nos preguntan por el costo mínimo, entonces vamos a hacer lo que les comenté. Vamos a equilibrar lo que estamos ganando, acelerando, con los costos de acelerar. O sea, ¿qué para mí es más beneficioso? Que mi proyecto dure menos y que yo tenga que pagar aceleraciones, o que mi proyecto dure un día más, pero no pagar esa aceleración porque es muy cara. ¿Ya?
Y esta parte de acá, esta planilla de aquí hacia acá, no necesariamente todos los profes la van a ver, porque básicamente como estudiante uno tenía que arreglársela para ver cómo crear esta planilla, pero aquí les comparto la que yo creé cuando yo di el ramo, por lo menos, a mí me sirvió mucho de esta estructura. Pero si ven otras pautas, no va a estar así, ¿ya? Depende mucho del profe cómo enseñan esto, pero esto para mí es la forma más fácil de verlo. Les voy a explicar un poco. Hasta acá, hasta las holguras, tenemos la planilla exactamente programada igual que en esta y que en esta. Hasta las holguras, todo igual. De acá en adelante, voy a tener la información. Tengo solo información. Y lo que yo voy a hacer siempre que me enfrente a que tenga que encontrar el costo mínimo, voy a tener que calcular el costo por periodo. Esto lo vieron con el profe, ¿no? Cuando tenían que calcular el costo por periodo y generalmente lo hacen con este diagrama y van viendo si acelero un periodo, dos periodos, etcétera. ¿Lo recuerdan? Por lo menos con Duque ni siquiera hemos llegado a esto. Nada. ¿A qué? ¿A esto? A todo, al planteamiento de las tablas, de los términos ES. ¿Y esto? ¿Todavía no lo haces? O sea, como plantear la gráfica con suerte, pero ni siquiera ya. cómo iban los valores. Ya, pero entonces esto lo van a hacer el jueves, ¿ya? Pero como O sea, vinieron, mañana. sí, como vinieron a ayudantía, van a estar súper adelantados. ¿Ya? Imagínense, y esto era en la ayudantía de la semana pasada. O sea que esta semana tocaba una ayudantía muy adelantada, muy, muy adelantada. Menos mal que no la hice la semana pasada. Fui rebelde y me rebelé ante la coordinación del ramo. Entonces, pero a pesar de que no lo hayan visto, se va cachando un poco, se va entendiendo como lo que vamos haciendo. Yo creo que esta es la forma más fácil de verlo, de entenderlo, de primera fuente. O están muy perdidos y perdidas. No, está todo bien. O sea, yo por lo menos lo entiendo muy bien. Ya, bacán. Bacán. ¿Y los que están con Matus, cómo van? Ya vimos esto. Ah, bueno. O sea, recién partimos esta semana. Hoy día, o ayer. No, es que partimos la semana pasada, pero muy, muy piola igual. Ah, ya. Pero igual Bueno, hicimos un ejemplo con eso de S, LS y todo eso. ya. Bueno. Ya, entonces voy a seguir, ya, pero hasta aquí es la misma planilla que hice antes, está configurada igual con estos linkeados para acá, para allá, etcétera. Pero agregué una fila más, que la que le puse duración final. ¿Por qué le puse una columna más? Le puse duración final porque aquí vamos a ir viendo, vamos a ir haciendo cambios para ver cuánto voy a acelerar las tareas. Porque a diferencia de acá, que aquí llegué y aceleré todo al máximo, si nos damos cuenta, voy a poner la información que está acá. Si nos damos cuenta, por ejemplo, la tarea A, yo la podía acelerar un periodo. O sea, podía hacer que pasara de durar 3 a durar 2. Pero la tarea B la puedo hacer pasar de durar 4 a durar 2. Entonces, todas las tareas tienen diferentes máximas aceleraciones, ¿ya? Pero no siempre acelerar todo al máximo va a ser lo óptimo. Sin embargo, en la C, eso fue lo que hicimos, pues llegar y acelerar todo al máximo para tener la menor duración. Ahora no vamos a hacer eso, entonces las duraciones finales van a depender de cuántos periodos yo voy a aumentar, o sea, voy a adelantar cada actividad. Entonces, denme un segundito. Que se me quedó pegada esta cosa. Ahí sí, ahí sí. Entonces, ya tengo esta información y lo que yo voy a calcular aquí es el costo por acelerar. Yo tengo un costo por tener la tarea normal y un costo por hacer la tarea acelerada. Pero este costo que nos dan de la tarea acelerada es el costo por acelerarla al máximo, ¿ya? Por ejemplo, este 360 representa pasar de lo que me cuesta pasar de 4 a pasar a 2. Por lo tanto, yo voy a sacar, o sea, en realidad lo que me cuesta que valga 2.
Entonces yo voy a sacar cuánto me cuesta acelerar un periodo. O sea, cuánto me costaría pasar de 4 a que dure 3. ¿Y cómo voy a calcular esa diferencia? Lo hago como el costo acelerado menos el costo normal, o sea, cuál va a ser esa diferencia, dividido en la diferencia entre el costo normal y el costo acelerado. Cuando yo hago esa división, estoy sacando cuánto me cuesta acelerar solamente un periodo. Entonces aquí ya hice este cálculo de acá, ya por ejemplo aquí, voy a ponerlo para que lo vean. Por ejemplo, para acelerar, bueno, en este caso era fácil, acelerar un periodo de esta tarea va a ser la diferencia entre estas dos, pues, entre 230 y 180, o sea, 50. ¿Se ve que acelerar A me cuesta 50? ¿Se entiende? Sí. Sí, Ya. Y bueno, voy a hacer lo mismo con las demás. Pues en este caso la diferencia la tengo que dividir en 2 porque esa diferencia me la están cobrando por acelerar 2 periodos. Aquí por 3. Aquí, si se dan cuenta, no puedo acelerar. O sea, por más que yo pague, nunca voy a poder acelerar esta tarea. Y hago lo mismo con todas. Y aquí tengo, aquí lo que yo voy a hacer va a ser poner la cantidad de aceleraciones que yo voy a ir probando. Y aquí lo que escribí es la diferencia entre la duración normal y la duración acelerada. Esta línea también es informativa. Es para yo no ponerme a escribir aquí así como, voy a acelerar estas 3 periodos sabiendo que no se puede. ¿Ya? Entonces, ya. Esta planilla la hice lo más automático posible, cosas que ustedes vayan rellenando y vayan teniendo todo listo. Acá abajo está todo programado para tomar primero el máximo como duración final. Si se dan cuenta, voy a tomar el máximo de estos valores. El costo por duración o el costo indirecto está calculado como la multiplicación de la duración por 100. Los costos de acelerar, ya, esta es un poco complicada o un poco distinta. No sé si ustedes saben cómo funciona la función suma producto en Excel. Lo que yo voy a hacer es, por ejemplo, si aquí yo pusiera un 1, significa que estoy acelerando en una unidad la tarea A. Por lo tanto, el costo de hacer eso es 50. Y si pongo 2, y como cada periodo vale 50, entonces el costo es 100. ¿Ya? Por eso le puse suma producto. Porque lo que va a ir haciendo va a ser multiplicar la cantidad de aceleraciones que yo escogí por el costo de acelerar eso. Y por último tenemos el costo normal, que en este caso va a ser la suma de todos estos de acá. Y este está como la suma de todos. ¿Por qué se pone el costo normal como base? Porque al final lo que yo estoy haciendo es al costo normal, yo estoy pagando un poco más cada vez que decido acelerar. Entonces mi base, lo que sí o sí me va a costar, va a ser el costo normal. Y a eso le voy sumando aceleraciones. Ya. ¿Y cómo voy a identificar? Entonces, lo primero que yo voy a hacer va a ser tomar las rutas críticas. Cuando nos pregunten, para tener un costo mínimo, ¿cuáles son las primeras tareas que yo tengo que optar por acelerar? Va a ser la ruta crítica. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo podría invertir en acelerar D. Pero si se dan cuenta, miren, aceleremos D. No, justo no puedo acelerar D. Aceleremos esta, aceleremos B. Si yo acelero B un periodo, si se dan cuenta, lo único que estoy haciendo es perdiendo plata y no estoy ganando nada en duración, nada. Entonces, acelerar B sería una mala idea. De hecho, si se dan cuenta, sube mi costo, y siendo que yo lo que estoy intentando es poner el mínimo costo posible. Entonces, acelerar B es una mala idea, estoy gastando plata y mi proyecto no está avanzando. Entonces, siempre va a ser tentativo empezar a acelerar estas tareas de acá, las tareas que son críticas. Por lo tanto, ¿cuál sería la primera tarea que ustedes tenderían a acelerar? Los voy a poner acá. Siempre acelerar la ruta crítica y partir de la más barata.
Porque yo me podría ir al tiro a acelerar, por ejemplo, E, y yo sé que si acelero E en 1, mi proyecto se va a reducir en 1 también, pero perfectamente yo podría haber partido por A, que me sale mucho más barato de hacer, y estoy ganando básicamente lo mismo. Entonces lo que yo voy a hacer es partir por A. Voy a acelerar en una unidad A, y voy a ver qué pasa. Ojo, mi costo en este momento es de 2.840. Y si se dan cuenta, acelerar A redujo en un día y me costó 50, entonces mi costo se redujo. Y en eso es lo que ustedes se van a tener que ir fijando todo el rato, viendo si esto aumenta o disminuye. Entonces, como yo ya llegué al máximo de aceleraciones que pueda tomar A, no la voy a tocar más por ahora. Y voy a pasar a acelerar, en este caso, esta. Voy a pasar a acelerar C, que también tiene un costo de 50. Entonces la voy a acelerar un periodo y voy a ver qué pasa, porque de repente ustedes saben que si acelero mucho, pago mucho, entonces no me deja de convenir. Pero en este caso, acelerarse, no vi qué pasó, ahí, pasó de 2.790, miren acá, este es el que tienen que mirar, pasó de 2.790 a 2.740, solo por acelerar en una unidad. Y mucho ojo con lo que pasó, ahora que aceleré esta, ahora que C termina antes, B pasó a convertirse también en una actividad crítica. Entonces ahora vamos a marcar B como una nueva actividad crítica. ¿Por qué? Porque al final ahora terminan en el mismo momento. Entonces, para que una avance, también se va a tener que avanzar la otra. Ahí vamos con 2. Ahora voy a seguir acelerando C, porque es mucho más barato seguir acelerando C que acelerar B. Entonces, por ejemplo, ahora voy a pasar de una aceleración a 2, y estoy en un costo de 2.740. Y ahora el costo subió. ¿Alguien me podría decir por qué el costo subió? ¿Alguien lo podría identificar? Si es que era una actividad crítica cuando yo ponía aquí un 1. Porque ahora B pasó a ser ruta crítica y C no. Claro. Entonces, estamos en un punto en que si no acelero las dos, no sirve. ¿Se entiende? Porque al final estas dos están igual de críticas. Y si acelero esta, la otra sigue siendo crítica. Entonces la otra pasa a ser la relevante. Si voy a acelerar, voy a tener que acelerar las dos. Si no, no me sirve. Entonces, las opciones, como estas dos son críticas, y como tengo que acelerar estas dos para poder avanzar, porque si no acelero ambas, no avanzo, sigue estancándome una, yo sé que acelerar estas dos me va a costar 110, ¿cierto? ¿Ven que acelerar las dos me cuesta 110? Pero acelerar esta me cuesta 65, entonces lo que yo voy a hacer es pasar a probar qué pasa si acelero esta. Voy a acelerar en una unidad esta. Y en este caso el costo bajó un montón. Miren, pasamos de 2.740 a 2.705. Y estas actividades de acá siguen siendo críticas. Y todavía me queda la opción de acelerar de nuevo esta. Entonces tengo que seguir viendo. En este caso tengo estas dos críticas que por el diagrama sé que tienen que avanzar juntas. Entonces sigo con la opción, acelero una y una esta o acelero otra esta. Y como 65 es menor que 110, voy a elegir acelerar otra vez la tarea E. Entonces pasa a ser 2. Y antes estaba en 1705 y ahora está en 1670. Si se dan cuenta, cada vez va disminuyendo más. Y ahora ya no puedo acelerar más esta. Por lo tanto, las opciones que me quedan son acelerar estas dos. Si quieren, podemos probar qué pasa acelerando solo una. Si yo acelero solo B, sin acelerar C, miren el costo, miren lo que va a pasar acá, miren lo que va a pasar con el 1670, va a subir. ¿Por qué? Porque estoy pagando por un proyecto que no está avanzando. Aquí. Miren la duración final, se mantiene igual. Aunque yo acelere o no acelere esta, si acelero o no acelero B, a pesar de ser una ruta crítica, cuando la acelero,
deja de ser crítica. Entonces, mi única opción es ver qué pasa cuando acelero las dos. Voy a pasar de 1670 a 1680. Mala idea. ¿O no? Sí. Y antes estaba en 1600, no. Ahí, 1670. Y voy a ver qué pasa si acelero 2 veces eso. O sea, si acelero al máximo cada una. En este caso tengo 2. Y en este caso, ¿qué pasa si le pongo 3? En ese caso paso a 1690. ¿Y cuánto tenía antes? ¿Lo recuerdan? Voy a volver atrás. 1670. Entonces, me di cuenta que a pesar de que yo siga realizando aceleraciones, la mejor opción que voy a tener es quedarme con el 1670 y acelerar en esto. Esta era la D. ¿Se entiende lo que hicimos? ¿Sí? ¿No? ¿Dudas? Sí, sí se entiende, pero como que solo se puede ir como probando como uno por uno. Sí, en este caso igual no es tan difícil porque las tareas nunca se pueden acelerar tanto. La otra forma de hacerlo, de hecho, creo que tengo aquí otra forma de hacerlo, pero les aseguro que esta es la mejor forma. Acá. Les voy a compartir mi pantalla un segundo. Que esta creo que era una forma como de la pauta del año pasado, que es así. Escribiendo todo esto todo el rato, haciendo como iteraciones, escribiendo todo muchas veces, identificando manualmente las rutas críticas. Entonces, como que las vais identificando y las vais reduciendo, y vais viendo los costos de reducir. Por eso yo creo, por lo menos yo pienso que es un poco más rápido hacerlo con esta planilla, ¿cachai? Y vais cambiando solo esto, no tenéis como que pensar más. Y de hecho, aquí no lo tengo, pero de hecho podéis poner condicional a esta que cuando se haga 0 te la pinte en amarillo, para tú ver rápidamente cómo que se convirtió en ruta crítica. Ya, gracias. Igual no son tantas actividades, son pocas. Claro. En general son como hasta la K o hasta la I y J, pero estos números siempre van a ser chiquitos y la técnica es partir por esto, partir siempre por la actividad crítica y elegir la más barata. Esas es como las dos cosas que tenéis que cachar. Ya, y entonces eso sería todo. Pues, y las actividades que me quedaron como críticas es básicamente toda la estructura. Me quedó A, B, C y E. O sea, esta y esta. La única que quedó con holgura era D. Y en este caso no podemos acelerarla tampoco, así que no nos sirve. Tina, una pregunta. Entonces, ¿cuándo te dais cuenta de que ya no podía ir acelerando más? Porque aquí cualquier aceleración que hiciera me subía el costo, me subía este número de aquí. Ah, ya, pero tenéis que ir solamente iterando con todas las rutas críticas, independiente de... O sea, Igual tenéis que te ir podéis dar reduciendo el número. cuenta por esto. Po. Eso no les hice notar. Por ejemplo, yo sé que en este caso se cacharon que había un punto en que si no muevo C y, o sea, si no muevo C y B al mismo tiempo, el proyecto no avanza. ¿Se dieron cuenta de eso? Como que en un punto cuando acelero, no me acuerdo cuál, cuando acelero B, no, cuando acelero C, estas se vuelven igual de críticas. Exactamente igual de críticas. Entonces, si no muevo las dos al mismo tiempo, el proyecto no avanza, porque si muevo B, C queda crítica, y si muevo C, B queda crítica. Entonces, yo sé que el costo de acelerar estas dos siempre va a ser 110, porque ahora sí o sí tengo que acelerar C y B juntas. Si no muevo C y B juntas, el proyecto no avanza. Y el costo de hacer esto es de 110. ¿Y recuerdan cuánto costaba estar un día más? ¿Cuánto costaba un día más de
de trabajo, 100. ¿Cierto? Y pagar un día más. Pagar un día más vale 100. Entonces, igual podrían haber parado antes, si se dan cuenta de esto, de que me iba a convenir siempre pagar un día más antes que acelerar C y B. ¿Okay? Entonces, cuando estas dos se volvieron críticas, yo sabía que tenía que parar, porque el proyecto no iba a avanzar a menos que acelerara ambas. Y acelerar ambas era más caro que pagar por un día más de trabajo. Pero esas son cosas que van identificando con la práctica nomás. Entonces, como que tienen que ir mirando los gráficos, mirando lo que va pasando acá, mirar el dibujo, todo al mismo tiempo. Pero eso, cuando acelerar cualquier cosa que venga cuesta más que pagar un día, entonces me detengo, porque me conviene quedarme donde estoy y pagar este día extra. Porque si yo aumento si esta la aumento en 1 y esta la aumento una más, la duración final se reduce en un día, pero sigue saliendo más caro. ¿Por qué? Porque acelerar las dos me salió 110 y reducir ese día me sale 100. Entonces prefiero quedarme así. ¿Se capta? Entonces aquí voy a poner que esto es importante. Prefiero pagar un día más que acelerar estas dos al mismo tiempo. Eso sería lo que es CPM. Estas son las 3 preguntas clásicas de CPM. La duración mínima, el costo mínimo y encontrar la ruta crítica como clásica. Y bueno, siempre les van a hacer el grafo. Van a tener que hacer un grafo. Y les recomiendo hacerlo así. Y no necesariamente hacerlo así, porque se van a demorar mucho. Y ahora vamos a pasar a PERT. Como les comentaba, PERT es lo mismo, vamos a seguir planificando un proyecto. Sin embargo, ahora no tengo una duración concreta de cada actividad, ¿ya? Ahora tengo 3 puntos. Voy a tener una duración mínima que puede demorar la actividad, una duración más probable y una duración máxima. ¿Dudas con esto? Como con cómo se estructura la tabla, como la están viendo. Esto te lo van a entregar como dato. Bueno, nos preguntan cuál es el camino crítico y el tiempo medio del mismo. Entonces, cuando nos pregunten esto, lo primero que vamos a hacer sí o sí es transformar nuestra tabla que tiene esto, que tiene 3 duraciones posibles, a una tabla que tenga una sola duración, que va a ser la duración media o duración esperada. ¿Y cómo se va a calcular? No se calcula directamente como el promedio de las 3. ¿Por qué? Porque yo tengo una duración más probable. Me están diciendo que puede durar 1, puede durar 3, pero lo más probable es que dure 2. Entonces no lo voy a sacar como el promedio normal, sino que lo voy a sacar con esta fórmula que les puse acá, ¿ya? Donde A es la duración mínima, más 4 por la duración más probable, más B, que es la duración máxima. Y todo eso yo lo voy a dividir en 6, porque eso es como un promedio. Al final estoy haciendo esta más 4 veces esta, más esta dividido en 6. Hago el promedio de todo eso. Y esta va a ser entonces mi duración esperada. Esto es lo que yo creo que va a durar el proyecto. Y aquí van a empezar a trabajar con decimales. Y no se asusten que los PERT siempre tienen decimales y decimales muy feos. Y también vamos a tener que calcular la varianza. Entonces, en este caso, la varianza nos va a dar igual a... tenemos B menos A, todo esto dividido en 6, y al cuadrado. Después van a ver para qué me sirve la varianza. Ya. Ahora que tengo como mi tablita nueva,
voy a pasar a hacer lo mismo que hicimos antes. Voy a tomar este como si fuera una duración que me dieran como CPM, si me dieran la duración así. Y ya programé la tablita. Si se dan cuenta, la tablita está igual que antes. Aquí tomé el máximo entre las precedentes de esta fila, y aquí tomé el mínimo entre las que dependen de ella en el late start. ¿Ya? ¿Quieren que veamos esto con detención o cacharon cómo lo hice? ¿O quieren que nos tomemos el tiempo de verlas? Voy a explicar esta, por ejemplo, que es la que tiene 3 factores para que vayan cachando. Entonces, por ejemplo, sabemos que I depende de D, de G y de H. Por lo tanto, voy a tener que tomar el máximo entre esas 3, o entre el early finish de D, de G y de H. Y eso fue lo que hicimos con todas. Aquí va a ser el máximo entre B y C, y aquí va a ser todo lo contrario. Por ejemplo, C va a ser el mínimo entre las que dependen de ella, que depende de ella B, E y F. Y así sucesivamente, si se dan cuenta, es exactamente la misma tabla que hicimos antes. Y ahora voy a llegar y voy a copiar las duraciones que ya calculé con PER. Llego y pego las duraciones. ¿Qué pasó? Ah, ya sé qué pasó. Copiar y ahí. Pegar solo los valores. Ya, ahí sí. Se había desconfigurado porque se había pegado con la fórmula. Entonces, ahora ya tengo todo. Tengo cuánto va a ser la duración del proyecto. La duración del proyecto va a ser de 25. ¿Ya? Y ahí está lista la 1. O sea, nos falta identificar la ruta crítica. Voy a destacar acá todas las que están 0 para identificar cuál es la ruta crítica. Aquí lo que me salté, eso sí, fue hacer el diagrama, pero lo tengo listo. Denme un segundo. El diagrama, se los muestro al tiro como queda. Aquí. Ya. Si se dan cuenta, aquí el diagrama es muy difícil de hacer. Es 1000 veces mejor hacer la tabla, porque aquí adentro van números decimales, es decir, tendrían que ir sumando y restando números con decimales todo el rato. ¿Ya? Bueno, ahí ustedes la pueden agrandar más después cuando les suba la ayudantía para que vayan gastando cómo queda. ¿Ya? Pero este es el diagrama, entonces ahí mismo podemos identificar las rutas críticas, que son estas de acá. A, C, E, G, I. Bueno, y aquí si ustedes quisieran podrían agregar el omega final. Y la tarea termina en 25, es decir, coincide con lo que sacamos de la tabla. Ahí está. Esa sería la A. Y la B es cuánto tarda el ejercicio, o sea, cuánto tarda el proyecto con una probabilidad del 95%. ¿Ya? ¿Y cómo vamos a resolver esto? Lo primero que tenemos que hacer es identificar, no, primero lo primero que tenemos que hacer es ver cómo voy a calcular mi intervalo de confianza. ¿Ya? Y aquí voy a insertar símbolos. ¿Ya? Porque me están preguntando con qué, o sea, cuánto tardará el proyecto con una probabilidad de 95%. Y sabemos que una probabilidad de 95%, si considero un intervalo de confianza, se calcula como mu menos z por z. Este va a ser el intervalo de confianza inferior, y el otro va a ser con la suma. ¿Ya? Esto es de prueba que deberían recordar. ¿Ya? Y en este caso voy a identificar entonces cuáles van a ser todos los valores. ¿Cuánto vale z en este caso? Si yo quiero tener una probabilidad del 95%. ¿Cuánto vale z? Aquí les pegué la tabla.
1,645. Entonces, primero vamos a tener que z va a ser igual a 1,645. Tenemos, ¿cuánto va a ser la varianza? Varianza. ¿Cómo calculo esta varianza? ¿A alguien se le ocurre cómo calcular esa varianza? ¿No? Esta varianza la vamos a calcular como la suma de las varianzas que yo calculé, pero solo para las actividades críticas. Lo voy a escribir. ¿Por qué? Porque al final son las actividades críticas las que me van a definir el proyecto completo, las que me definen cuánto dura y todo. Entonces vamos a sumar, en este caso nos salió A, está la varianza de A, más la varianza de C, más la varianza de E, más la varianza de G, más la varianza de I. ¿Ya? Esa va a ser la varianza que vamos a considerar para sacar este intervalo de confianza. Y el tiempo medio, el tiempo medio que va a ser la esperanza del proyecto, ¿de cuánto es? ¿Cuánto va a ser el tiempo medio? ¿Cuánto es lo que yo, el promedio más o menos de duración de mi proyecto? Eso es fácil. 25, pues. Yo calculé que el tiempo máximo que se podía demorar mi proyecto con los tiempos medios, o sea, con la duración esperada era de 25. Duración esperada del proyecto. Y ya tengo Z, tengo mu y tengo la varianza. Así que básicamente ya tengo todo. Ah, pero ojo, esta es la desviación estándar. Por lo tanto, la desviación, ¿cómo calculo la desviación? Como la raíz de la varianza. Y ahora sí, pues voy a sacarle unas comas. Ahí. Y ahora sí puedo calcular entonces cuánto va a tardar el proyecto con una probabilidad del 95%. Y voy a calcular el intervalo inferior, que va a ser igual a mu menos z por la desviación estándar. Es decir, yo con una probabilidad del 95% creo que va a estar en este intervalo de acá, que es igual a mu tiempo medio más z por la desviación estándar. Es decir, con 95% de probabilidad, yo creo que el proyecto va a tardar entre 21 a 29 días. Entre 21 a 29 días. El 95% de probabilidad de que la duración del proyecto esté aquí en medio. Esa es la respuesta. ¿Dudas? ¿Hay alguna pregunta con esta parte? Estamos justo a la hora. Yo tengo una pregunta, pero con las fórmulas que usaste por el tiempo medio, ¿esas son genéricas o esta es por ejercicio nomás que así? Siempre esto. Ah, ya. Siempre en PER los ejercicios son todos iguales. Te van a pasar una tabla con estos tres datos, el A, el M y el B. Y tenés que calcular una duración esperada. Y después trabajar como si fuera un CPM normal. Y esta duración siempre se va a calcular así. Siempre es la misma fórmula. Ya, gracias. No hay nada. Entonces aquí la respuesta sería: el proyecto será entregado entre 21 y 29 días
con una confianza del 95%. Esa es como la respuesta. Y eso sería, chicas, la ayudantía de hoy, que en verdad era la de la semana pasada. Pero creo que fue mejor hacerla hoy. No sé si les quedó alguna pregunta de lo que sea. Voy a hacer esto así. Igual les voy a subir el Excel para que ustedes lo puedan mirar con más detención después, por si no captaron algo y saben que me pueden preguntar. Así que eso sería, chicas, que estén súper bien. Nos vemos la próxima semana. Chao, gracias. Tina, Chao, Tina, gracias. gracias. Chao, Tina, gracias. Chau, que estén bien.